Chicos, buenas tardes. Vamos a ver lo que son síntomas y algunas patologías cardiovasculares. Eh, a manera de introducción o para empezar estos temas, vamos a ver la aterosclerosis. La aterosclerosis es una patología que tiene que ver como causante o como causal de muchas de las enfermedades cardiovasculares, sino que es la más importante. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte en México y en el mundo. Los infartos al miocardio y los accidentes cerebrovasculares cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra ascenderá a 23,6 millones para el 2030. No estamos tan lejos de ello, según la Organización Mundial de la Salud. La aterosclerosis es una etiología o una enfermedad, si bien, ok, que es lenta, es progresiva, es crónica y que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Dentro de los factores que van a contribuir a su desarrollo, sin lugar a duda, vamos a ver que sean divididos entre los que son modificables y no modificables. Los modificables y que tienen mucho que ver con esto son los hábitos alimenticios. La comida con altas cantidades de grasas saturadas, comidas ricas en azúcares también van a provocar y van a favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Estos son los modificables. Otro modificable, pues es, por ejemplo, otros hábitos como el tabaquismo, por ejemplo, el alcoholismo también es un otro factor que también puede contribuir, ¿ok? El sedentarismo, ujú, y estos van a ser modificables. Dentro de los no modificables vamos a tener el género, la edad, las causas genéticas, por ejemplo, y van a causar, todos estos factores van a favorecer para que se lleve a cabo un estado de lipotoxicidad dentro de los vasos arteriales sobre las grasas circulantes en estos vasos, con lo que va a provocar o va a contribuir al desarrollo de la placa de ateroma. Va a poder desencadenar incluso otras patologías como es el síndrome isquémico. Dentro del síndrome isquémico vamos a contemplar dos variantes que van a ser la angina estable y la angina inestable. La angina estable se caracteriza, como ven ustedes aquí en esta imagen, tenemos un vaso limpio, por ejemplo, y aquí estamos viendo cómo se empieza a formar una placa de ateroma. ¿Ok? La angina estable es cuando ya se ha formado esta placa de ateroma, pero está en pausa, por decirlo de alguna manera, o está inalterable, por ejemplo. ¿Ok? Pero cuando esta angina, perdón, cuando esta placa de ateroma se puede llegar a romper porque está sobre un endotelio, ¿sí? Y este endotelio va a estar lastimado, ujú, va a estar inflamado, va a acompañarse de un proceso de inflamación. Entonces, esta placa puede llegar a romperse. Y esta ruptura va a hacer que empiecen a migrar células formes y se empiece a desarrollar un trombo. Entonces, estas dos condiciones van a tener incluso síntomas muy distintos. Estos síntomas son causados por la reducción del flujo de sangre, perdón, hacia cualquier órgano o tejido que esté abasteciendo ese vaso. Y puede ser a nivel coronario, a nivel cerebral y a nivel intestinal. Dentro de los síntomas, por ejemplo, de la angina estable, perdón, de la angina estable, va a ser el dolor retroesternal. En ambas vamos a encontrar dolor retroesternal, vamos a poder encontrar también dificultad para respirar, por ejemplo, pero a diferencia de la estable con la inestable, es que en la angina estable suele ceder todas estas molestias cuando el paciente se encuentra en reposo. Es decir, si un paciente va corriendo y de repente empieza a tener dolor en el pecho y empieza a tener dificultad para respirar, si se sienta, si toma unos minutos para descansar, cede. Esto es una sintomatología de una angina estable. ¿Ok? La angina inestable no se comporta de la misma manera porque aquí ya se ha roto esa placa de ateroma y entonces va a provocar otra serie de eventos que ya no va a ser tan fácilmente controlar esa molestia que tiene el paciente en el pecho.
Si esto continúa y la placa, además de romperse y el trombo ocluyen la luz del vaso, pues obviamente no va a pasar la sangre a través de el vaso para irrigar a los tejidos. Dentro de los órganos más afectados, pues tenemos al corazón y esto puede contribuir al infarto agudo al miocardio, donde los síntomas pueden ser dolor, igual retroesternal, pero que suele irradiarse. ¿Ok? En la angina no suele estar más localizado y en el infarto puede irradiarse, puede irradiarse a brazos, a mandíbula, a epigastrio, incluso a espalda, pueden referir a algunos pacientes y algunos otros no, ¿eh? Hay algunos que incluso pueden llegar a sufrir microinfartos y ni siquiera percatarse de tal evento. Sudoración intensa, falta de aire, ¿ok? Y el dolor es de tipo opresivo de tal manera que el infarto es la forma grave del síndrome isquémico y pues es provocado por una necrosis del tejido cardíaco. La sintomatología puede variar entre hombres y mujeres, aunque muchas veces algunas de estas suelen ser iguales para ambos. ¿Cuáles pueden ser iguales? Pues el dolor retroesternal o el dolor en el pecho, ¿ok? Suele verse también en mujeres y en hombres, por ejemplo. En las mujeres puede haber un cansancio inusual, no así en los hombres, y también puede haber dolor o molestia en el cuello, en la espalda, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres o en ambos, puede haber este dolor en alguno de los brazos, como dijimos, y también sensación de falta de aire en ambos. Entonces, puede haber algunos síntomas que se presenten predominantemente en mujeres y algunos predominantemente en hombres. Este nada más fue un agregado, es un dispositivo para la detección temprana de las arritmias y también algunas patologías cardíacas, por ejemplo, pero está diseñado específicamente para las arritmias y fibrilaciones auriculares en algunos pacientes. Para seguimiento, eso se le llama un cribado para arritmias o cribado para fibrilación auricular. Ok, entonces, bueno, nada más lo agregué aquí porque me pareció interesante. Bien, en cuanto a la hipertensión arterial, vamos a ver que tenemos que tener en cuenta primero qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Y aquí faltaría agregar la resistencia que tienen estas paredes arteriales. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es la hipertensión? Pues la hipertensión van a ser una serie de síntomas causadas por un trastorno donde ese flujo de sangre o esa presión de sangre aumenta o los vasos tienen una mayor resistencia o una tensión, como dice aquí, sobre ese flujo determinado de sangre, ¿ok? Que es algo muy común. Esta es una clasificación que nos da las guías europeas de cardiología y aquí nos marcan, por ejemplo, cuándo sería lo óptimo, menor a 120 milímetros de mercurio de la sistólica y menor a 80 de la diastólica. Normal, parámetros de normalidad, parámetros normales altos, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 y la sistólica aislada, mayor a 140 sistólica y menor a 90 diastólica. Eso es en cuanto a las presiones que nosotros identificamos o detectamos en consultorio, pero también se puede monitorizar en casa a los pacientes de dos formas. Uno, con el mapa, que es mediante la colocación de un equipo Holter para que se pueda estar tomando la presión a lo largo de 24 horas. Y cuando el paciente, y cuando el mapa nos reporta que sí hay una hipertensión, es cuando durante el día la presión arterial sistólica es mayor a 135 y la diastólica mayor a 100, perdón, a 85 en promedio, ¿ok? O sea, haciendo la suma de todo. Luego la nocturna mayor a 120 y mayor o igual a 70, la diastólica y de 24 horas en un promedio mayor o igual a 130 sistólica y mayor o igual a 80 diastólica. Eso ya nos indica de un problema hipertensivo. Y la medición domiciliaria también se puede utilizar. La clasificación de la hipertensión arterial va a ser en primaria y secundaria.
La primaria, que es la mayor parte de los casos, se manifiesta en edades avanzadas y esto es debido a la arteriosclerosis. No hay una causa específica, se relaciona con el estilo de vida, la alimentación, los hábitos, lo que ya dijimos hace ratito, y también las cuestiones genéticas. Y la secundaria es la que es debido a una patología adyacente. Como puede ser una insuficiencia renal, como puede ser un feocromocitoma, etcétera, una hiperplasia suprarrenal, también nos podría dar una hipertensión arterial de tipo secundario. ¿Qué síntomas vamos a encontrar predominantemente relacionados con la hipertensión arterial? Pues se le denomina como una enfermedad silenciosa, es decir, que no nos da síntomas ni signos. Sin embargo, los pacientes generalmente dentro de los síntomas que más nos manifiestan es el famoso tinnitus. Tinnitus es el zumbido de oídos que suelen manifestar muchos pacientes. Eso es un dato que nos puede orientar hacia el aumento de la presión arterial. Aquí nos manifiestan como otros, pero estos son como ya en estadios, en grados 1, 2, 3 de hipertensión arterial, ¿no? Fatiga, confusión, mareo, pulsaciones en el pecho, cuello u oídos, problemas de visión, dificultad para respirar, etcétera. Pero lo que más nos van a manifestar, pues van a ser tinitos. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias. Nos vemos en clase.